señora, es el momento de que mande al morrito por los tacos de suadero. ¿Cuántos te comerías unos tacos? Mínimo 5. 5 tacos de suadero para Alex, 4 para su servidor. Y bueno, ya la familia, los que pidan. Efectivamente, mi buen Rulas. Entonces es viernes, ya sabe, Carisma TV, es tiempo de qué show. Es momento de hablar de música y hoy el tema que como siempre nos trae el buen Alejandro Guizar está muy interesante. Así es, mi buen Rulas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la industria del espectáculo en el mundo y por supuesto en México. Ya habíamos hablado en otros programas sobre una parte muy importante del negocio de la música que tenía que ver con la música grabada, que era toda una industria. Pero a la par existía otra que eran los espectáculos, los conciertos en vivo. Mi Rulas, cuando escuchas la palabra concierto, ¿qué te viene a la mente? Se me vienen un montón de sensaciones, principalmente, más allá de pensamientos racionales, son sensaciones. La música en vivo y ver a tu artista favorito, o al menos un artista conocido, siempre te genera una cierta expectativa y ya estar ahí y escuchar los primeros acordes, mi querido Alex, es totalmente sensacional. Efectivamente, ese momento en el que se apagan las luces, empiezan los acordes de la música, empiezas a ver movimientos sobre el escenario, el grito eufórico de la gente y luego el momento donde nuevamente se prende la luz y ya está tu artista en el escenario, pues es una sensación, como dices tú, increíble. Totalmente increíble y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de los conciertos. ¿Qué vamos a hablar? Así es, de la industria del espectáculo, esta otra industria que tiene que ver con el negocio de la música. Mi Rulas, ¿cuánto tiempo o hace cuánto tiempo crees tú que inició esto de la industria de los espectáculos? Híjole, no lo sé, la verdad es que nunca lo había pensado, mi estimado amigo Alex, y gente que nos ve por Carisma TV, la verdad es que no lo tengo muy en claro y no me gustaría generar una mala precisión, un dato erróneo, así que sí, opto por decirte, no sé. Fíjate que a mí me sorprendió mucho cuando estaba haciendo la investigación para este programa. Digo, si lo tomas así como industria del espectáculo, pues tiene relativamente poco tiempo. Así es. Sin embargo, ya existía, a lo mejor no la palabra industria, pero sí ya existían los espectáculos desde la antigua Roma, mi estimado. Okay. Ya se tienen registros desde la antigua Roma existían ya los primeros teatros, que eran unos teatros enormes de piedra, donde la gente se reunía, pero principalmente para ver obras de teatro. Ok, entonces más allá de música, podríamos percibir obras de teatro. Imagino que en ese entonces todavía no había musicales, ¿sabes? Efectivamente, no, eso vendría un poquito después, pero efectivamente, pues eran lugares muy grandes donde se reunía a la gente y los actores utilizaban una máscara que tenía pues una especie de orificio en la máscara que hacía que el sonido se magnificara emulando un micrófono, cuando no existía esa tecnología. Algo así como Darth Vader. Efectivamente, mi estimado. Efectivamente. Sí, bueno, debemos de reconocer que en este caso todo lo que se refiere a la cultura romana, hemos heredado un montón de cosas y bueno, efectivamente, esta parte histriónica, la comedia en sí, el drama, la tragedia, pues es heredada de ahí, ¿no? Entonces el hecho de que ya existiese en ese momento un conjunto de personas, me atrevería a decir que mucho más, pero un conjunto de personas que si bien no pagan un boleto independientemente de eso, pero están interesadas en acudir a un espectáculo, pues ya estamos hablando de algo como lo que hoy estamos tratando. Efectivamente, y ahí empezó, en la antigua Roma. Nos vamos un salto en el tiempo para hacerlo breve y rápido en este viaje, y llegamos a la Edad Media, y ya en la Edad Media ya inicia la música. Sin embargo, los lugares donde se reunía la gente para escuchar la música era en los templos, ¿no? Y era música sacra. Y digamos que los primeros conciertos, entre comillas, tuvieron que ver en las iglesias. Ok, entonces esto ya resulta un poco más cercano a lo que hoy en día vemos, aunque sí, obviamente, y claro está, como bien nos lo explica el buen Alex, pues muy enfocado a esta parte religiosa. Me siento como en Érase una vez las Américas, ¿te acuerdas de esa caricatura? Así es.
Así Tipo es, show. efectivamente, mi estimado. Totalmente. Y bueno, llegamos a otra parte de la historia, seguimos avanzando en la historia, llegamos al Renacimiento, y ahí en el Renacimiento ya la música varía un poco, ya no era música sacra, sino que ya el rey pedía música especial, tenía sus propios compositores, y el lugar donde se hacían los conciertos era justamente el palacio donde se reunía la élite para escuchar las composiciones que le hacían al rey. Situación que nos lleva a pensar y a claro deducir de que era un entorno pequeño, reducido, los que tenían acceso a este tipo de eventos, ¿no, Alex? Efectivamente, mi buen. Era muy reducido, sin embargo, te digo, ya había, por decirlo algo así, músicos, y tenían un público que iban a escuchar música original que habían hecho para deleite del rey. Okay. Y bueno, seguimos avanzando rápidamente en este recorrido histórico y llegamos al periodo barroco, estamos hablando más o menos por ahí de los años 1600, donde por primera vez se hace una combinación entre el teatro y la música y surge la ópera, ¿no? Que ya es un nuevo género, digamos, dentro del espectáculo, y se crea la Ópera de Venecia, donde pues ya la gente se reunía ex profeso para ver esta combinación de teatro con música. Que como esto no era propiamente un musical, sino ya un nuevo género, el género operístico, que sigue siendo muy famoso hasta el día de hoy, ¿no? Sí, muy famoso, pero cada vez menos recurrente como un espectáculo como tal. Digo, yo particularmente hoy en día en mi ciudad, Morelia, no recuerdo cuál fue la última ópera musical que hayamos tenido programada, Alex. Lo que pasa es que es un género muy complicado, es muy Sí. difícil que encuentres actores que además canten, ¿no? Y sí, de este tipo de espectáculos no son muy comunes aquí en la bella ciudad de la Cantera Rosa. Y bueno, pues vamos a dar un salto cuántico, mi estimado, Okay. y llegamos a la década de los años 50 Genial. del siglo pasado, y regresamos al origen, el rock and roll. Okay. Y el rock vuelve a aparecer como una de las fuerzas que impulsaron toda esta industria, y el primero que empezó a hacer conciertos muy exitosos donde reunía a una gran cantidad de personas era uno de los padres del rock and roll, el señor Chuck Berry. Ya hemos hablado en incontables ocasiones del buen Chuck Berry, a mi gusto el padre del rock and roll, muy particular, personal, y bueno, la energía de Chuck Berry yo creo que hacía, no sé si anteriormente ocurría, pero yo sí puedo asegurar que Chuck Berry fue el primero que puso de pie a la banda, a la gente, para estar en un concierto. Sí, porque además Chuck Berry, independientemente de la música y que era un extraordinario guitarrista, hacía espectáculo, ¿no? Hacía un show dentro del show, y lo que habíamos platicado en otro programa de este pasito del pato, que a todo el mundo le llamaba la atención y que los volvía locos, pues fue uno de sus sellos distintivos, ¿no? Ok, entonces bueno, pues Chuck Berry, donde quiera que te encuentres, salud. Así es, padre del rock and roll. Y bueno, después siguió otro de los íconos del rock, estamos hablando del señor Elvis Presley, que empezó a congregar todavía a una mayor cantidad de personas, y que, como bien lo dijiste alguna vez, Elvis de Pelvis, ¿no? Que pues generó toda una conmoción entre los adolescentes, y además pues generó todo un shock en los padres, porque decían que cómo era posible que ese tipo se moviera de esa manera, pero era parte de su atractivo, además de que el tipo, digo, hay que reconocerlo, era bastante bien parecido. Muy bien parecido, aún en sus últimos momentos de vida, y que seguía dando shows. La verdad es que a pesar del sobrepeso, mi querido Alex, se veía muy bien y seguía llenando los escenarios, y bueno, eso nunca le impidió, lo cual, pues, yo creo que debe de motivarnos. Efectivamente, más a mí que a ti, pero sí debe de motivarnos. Y bueno, estás hablando de su última época, esa residencia en el hotel de Las Vegas, que hoy es el Westgate, ¿no? Que en ese tiempo era el Hotel Internacional, donde pues inauguró
estos conceptos de residencia y donde se estuvo presentando durante 8 años consecutivos. Fue el primero y además es por eso que Elvis es el rey de Las Vegas. Y bueno, pues otro de los grupos que también empezaron a poner las bases, los cimientos para la industria de los espectáculos en el mundo, pues los Beatles. Claro. Los Beatles. Hay que recordar que ellos empezaron en un lugar muy extraño que era conocido como la Caverna, que era así como una especie de sótano que no tenía las condiciones, digamos, adecuadas para hacer conciertos. Sin embargo, los jóvenes de Liverpool se reunían ahí al mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde, en el break del trabajo, se iban a comer sándwiches ahí, mientras veían a este cuarteto extraordinario, el Cuarteto Liverpool, ahí en la Caverna. Eh, Nunca estuve en la caverna, obviamente. Soy anciano, pero no tanto. Y no sé, yo siempre me ha generado esta duda, mi querido Alex, en cuestión de la acústica de la caverna. ¿Qué tan bueno o qué tan mala sería? Digo, me queda muy en claro que las limitaciones en ese tiempo de los aparatos, de los instrumentos, pues eran bastantes. Sin embargo, como bien dices tú, eran llenos totales. Y si bien es cierto, no era un lugar tan amplio, pero lo que podemos ver en imágenes de carácter histórico, pues nos damos cuenta de que la gente se volcaba a escuchar al Cuarteto de Liverpool. Efectivamente, y años después, ellos realizan uno de los primeros conciertos masivos en el Shea Stadium de Nueva York, y es donde oficialmente inicia la era de los espectáculos que conocemos como tal. Y ahora que tú lo mencionas, hablando de la tecnología que se utilizaba, pues es increíble porque resulta, hay un documental de los Beatles hacían sus tours y demás, y resulta que las bocinas eran las bocinas Radson de la escuela, ¿no? Que sonaban terrible, ¿no? Y que además estaban colgadas y amarradas de palos, entonces el sonido sí debió ser terrible, ¿no? Paul McCartney cuenta una anécdota de que de repente pues, se oía más el grito de la gente que lo que ellos estaban tocando, y pues John Lennon en una de las escenas se ve que le está pegando al piano y le hace, y Paul McCartney lo está viendo así como ¿qué está haciendo? Y después le preguntó que qué, y dice, pues de todos modos ni se oía nada, ¿no? O sea, sí, claro. ¿cuál es el problema? ¿No? Y tomando en cuenta que tenían a un ingeniero de sonido como George Martin, tan perfeccionista, seguramente debió de haber sido muy, muy frustrante para ellos el darse cuenta de que realmente la gente pues, los quería ver, Alex. En realidad no iba propiamente por la música, que bueno, que hoy es totalmente reconocida y podemos escuchar y hacer un desglose de cada uno de los instrumentos y de verdad eran súper virtuosos y muy bien delimitados en cuestión de su desempeño. Entonces seguramente debe haber sido súper frustrante, a tal grado de que, si memoria no me falla, es el último concierto que ellos deciden realizar porque dicen, bye, vámonos. Bueno, ese fue el primero en el Shea Okay. Stadium, y más adelante el último fue en el Candlestick Park en San Francisco. Es correcto. Pero sí, efectivamente, fue parte de, porque además sus grabaciones eran muy complejas y muchas de las cosas que hacían en los discos no se podían hacer en vivo justo porque no existía la tecnología. Y entonces estamos hablando que la industria de los espectáculos generó otra industria que tiene que ver con el desarrollo de los implementos tecnológicos para los conciertos en vivo. Y estamos hablando de las bocinas, y estamos hablando de los micrófonos, de los amplificadores, y debido a esta demanda fue que esa otra industria fue creciendo y se fue pues perfeccionando, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy en día en la esfera de Las Vegas, que es un lugar impresionante donde ya los grupos en el escenario no utilizan monitores, únicamente están conectados sus instrumentos y ellos escuchan el sonido ambiental. Don Henley, que tuve la oportunidad de estar ahí en este extraordinario lugar recientemente, dice que pues todavía no se acostumbran a no recibir el feedback de los monitores y estar con el sonido ambiental. Y lo extraordinario es que donde quiera que te encuentres en ese lugar para 20,000 personas, el sonido es impecable. Ok. Digo, es una pregunta absurda, incómoda, y si no me quieres contestar, no me contestes.
¿Qué tan lejos o qué tan cerca estabas ahí en la esfera, mi querido Alex? O sea, como para decir, o sea, me queda claro que ya el hecho de que tú lo digas se escucha impecable en el lugar que estés. Yo entiendo y fuiste a Las Vegas, no sé con qué anticipación has comprado tus boletos, porque me queda muy bien claro que debe de existir ahí todo un rollo, ahora sí que todo un show, ¿sí? Entonces, no sé qué tan lejos, qué tan cerca, como para poder decir, donde quiera que estés, se escucha maravilloso. Ok. Estaba muy cerca porque ahí en este lugar tienes que tomar una decisión, Okay. que es una decisión muy difícil, porque es un show dentro del show. Entonces tú cuando compras un boleto para ir a la esfera tienes que decidir qué quieres ver. ¿Quieres ver la pantalla o quieres ver al grupo? Okay. Entonces yo en esta ocasión decidí ver al grupo, Claro. sacrificar la visión de la pantalla y estar más cerca de la banda, y eso me permitió tenerlos pues, relativamente cerca, ¿no? Y sí tenía una vista parcial de la pantalla. En el concierto anterior de YouTube sí estuve en un piso más arriba, donde sí los YouTube me quedaban un poquito más lejos, pero tenía una visión completa de la pantalla. Entonces ahí ya depende de tu gusto y ahí ya depende de qué es a lo que tú le das más importancia. Si le das más importancia a todos los visuales que te presentan en la macropantalla es extraordinaria, o si quieres ver más a la banda. Y yo soy de la idea de Don Henley. Don Henley dijo, ¿saben qué? Pues está muy padre, la tecnología está increíble, van a ver unos visuales sensacionales, pero la música sigue siendo lo más importante. Ok, entonces, última pregunta, Alex. ¿Estuviste ya en la esfera en 2 ocasiones? ¿En los 2 lugares se escucha igual? Sí, Okay. en los dos lugares se escucha igual, porque justo el concepto de este lugar es que tú estás en la sala de tu casa con tu equipo de sonido y estás escuchando lo mejor en tecnología, y la verdad, el sonido sí es impresionante. Okay. Impresionante. Gracias. Muy bien, mi estimado. Bueno, después de este paréntesis y que llegamos hasta lo más reciente, vamos a empezar con la historia en México. Y la historia de la industria de los espectáculos en México, ¿dónde crees que inicia? No me imagino que los teatros, Alex, ¿no? Claro, inicia en los teatros, pero ya directamente como industria de la música empezó aquí en Morelia. No me diga. Y empezó en el Palacio del Arte. Ok. Aunque usted no lo crea. Resulta que Raúl Velasco, que mucha gente de nuestra generación lo recordará perfectamente por su programa icónico de Siempre en Domingo, popularmente conocido como Siempre lo Mismo, este señor presentaba a cantantes, ¿no? Sí, sí. Y dependiendo de qué tan famosos eran, los menos conocidos empezaban en la tarde y los estelares y más famosos cerraban la noche, ¿no? Pero él tenía una empresa que se llamaba Producciones Vela, y entonces presentaba a los artistas en su programa y después se los llevaba de gira y los presentaba, y él tenía una serie de lugares en todo el país. Y resulta que uno de esos lugares pues, era el Palacio del Arte. ¿Y quién crees que eran los encargados del Palacio del Arte? Ni idea. Ok. ¿Te suena el nombre de Alejandro Soberón Cool? Sí. Bueno, pues Alejandro Soberón es uno de los principales fundadores de la empresa Ocesa, okay, que es quien tiene el monopolio de los conciertos en México, ¿no? Y él trabajaba con Fernando Iriarte. Okay. Fernando Iriarte es hijo de Maxim Butzai, que estuvo casado con Yuri, y también estuvo casado con Maite Lascurain de Pandora. Estos cuates eran unos chavitos, eran veinteañeros, y los mandaron aquí para que se enseñaran, ¿no? Y te lo digo porque esa historia me tocó vivirla personalmente. Yo era un joven reportero de espectáculos, si mal no recuerdo, trabajaba en la cadena Raza y después en Grupo Asir, y me tocaba ir a cubrir todos los conciertos, y cada mes había un concierto distinto en el Palacio del Arte, cada mes. Duró 2 años el rollo y resulta que pues no funcionó, porque Morelia nunca ha sido una buena plaza para los espectáculos, y porque además el dinero no te alcanzaba para estar yendo cada mes a un show, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, esos 2 años estuvieron sensacionales. Sí, y lo que te puedo decir es que el concierto que más recuerdo fue el de la gira de Timbiriche
con el disco rojo icónico doble aquel, 8 y 9, Ajá. porque creo, según yo recuerdo, es la única vez que se ha presentado el mismo concierto con 2 veces con 1 hora de diferencia. Ok. Se presentaron de 6 a 8, descansaron de 8 a 9 y el otro concierto fue de 9 a 11 y eso yo nunca lo había visto aquí en Morelia. Y además yo fui al de la noche, que era el concierto estelar y donde hubo una desgreñada de Paulina Rubio a Thalía porque no se llevaban bien. Ahí se pegaron. Ahí se dieron con todo y de repente las gentes de seguridad se las tuvieron que llevar hacia las bocinas para que la gente no viera ese otro show dentro del show. Vaya, qué show. Efectivamente. Era cuando todavía se desconectaban los micros y todo este rollo. Sí, era cuando se odiaban y Ajá, era una batalla y una guerra terrible, ¿no? Y bueno, Alejandro Soberón de repente les dice a sus cuates, oigan, ¿y por qué no hacemos nuestra empresa, no? O sea, ya aprendimos lo que teníamos que aprender, ya vimos lo que se hace y aquí no vamos a crecer. O sea, no vamos a salir de encargados de la empresa de Producciones Vela. Y todos le dijeron, maestro, pues estás loco, nunca vamos a poder hacer nada porque el monopolio lo tiene este señor. O sea, él tiene firmados a todos los artistas, nadie se va a ir contigo y nadie, no vas a poder contratar a nadie. Y el cuate les dijo sabiamente, estamos hablando de los nacionales y de los internacionales en español, pero con los internacionales en inglés, pues este señor no tiene absolutamente nada que ver. Y de repente le dijeron, ¿quién va a venir a México? ¿Quién se va a presentar en México? Después de que el concierto en Queen de Puebla, en los 80s fue un desastre, que le aventaron cosas a Freddy al escenario, que se enojó, que dijo que jamás volvería a México, nunca volvió. Después de que hubo conciertos en Guadalajara, en el 3 de marzo, y que Bon Jovi se fue también todos enojados porque hubo peleas y trifulcas, pues dijeron quién va a venir a México. Y este cuate les dijo, si yo consigo quien venga, ¿le entran? Y le dijeron, sí, pues éntrale. Y a los primeros que trajeron fue a In Excess. Y el primer concierto fue In Excess, que tuvo tanto éxito que era originalmente un concierto y si mal no recuerdo terminó en 3. Ok. No fuimos. Pues no fuimos, pero queda ahí para la historia. Y bueno, desde 1997 para acá, pues Ocesa se ha afianzado y tiene una gran cantidad de lugares para los conciertos en la capital del país. Estamos hablando, por ejemplo, que manejan el Teatro Metropolitan. Ajá. ¿No? El Teatro Metropolitan es el lugar que tiene la menor capacidad para los conciertos, le caben aproximadamente 5,000 personas y haz de cuenta que ellos van decidiendo dónde te presentan, ¿no? Dependiendo de la popularidad y el público que atraigas, ahí te acomodan. Entonces el Teatro Metropolitan, digamos, es para los artistas que van más o menos. Después tienes el Auditorio Nacional, ¿no? Claro. Que se ha vuelto un lugar emblemático, que lo rentaron, hasta la fecha ellos tienen la concesión, lo remodelaron porque cuando César lo agarró ya estaba como medio en ruinas, pero pues se ha vuelto un lugar emblemático. Tienen también el Palacio de los Deportes, que fue inmortalizado por el señor Alex Lora en uno de sus discos como el Palacio de los Rebotes, ¿no? Porque la acústica era malísima y había rebotes de sonido por todos lados. Y resulta ser que pues finalmente ya lo arreglaron, ya hay la tecnología, como dices tú, y pues ya también el Palacio de los Deportes se escucha bastante bien. Okay. Y por supuesto crearon el Foro Sol cuando trajeron a Paul McCartney por primera vez a México, y aunque el Foro Sol, hoy Estadio GNP, lo hicieron para ese concierto de Paul McCartney, la primera que se presentó y que lo inauguró curiosamente fue Madonna. Ok. Sí, el Palacio perdón, el Foro Sol, que también siempre hubo la queja por parte de que su acústica no era la mejor. Hoy Estadio GNP parece ser de que ha mejorado muchísimo, debemos de recordar, es un lugar muy cercano y adaptado también por esta parte del aeropuerto, por ahí está el autódromo, si memoria no falla, entonces ahí fue medio acondicionado, ¿no, Alex? Efectivamente. Y eso fue porque no les quisieron rentar el Estadio Azteca, porque Televisa les quería quitar a Paul McCartney y llevárselo al Estadio Azteca. Sin embargo, pues los managers de Paul dijeron, pues nosotros vamos con ustedes,
y si no tienen un estadio, pues construyanlo. Y lo construyeron. Y pues ha funcionado tan bien que hasta la fecha sigue vigente. Y ya que estamos hablando del Estadio Azteca, del Coloso de Santa Úrsula, pues resulta ser que también se ha utilizado para conciertos en menor medida, pero sí se ha utilizado. Y pues ahí podemos recordar el concierto de Michael Jackson, que estuvo increíble, Menudo, se presentó también en el Estadio Azteca, que tuvieron muchísimo éxito. Este concierto de La Garra con YouTube también se hizo en el Estadio Azteca, pero bueno, se utiliza menos, pero sí se utiliza también para los grandes espectáculos, ¿no? Ahí en ese concierto de La Garra de YouTube fue donde hubo también este altercado que también decidieron los YouTube ya no regresar a México, que después sí regresaron por ahí un conflicto con un hijo de un expresidente de la Así República, es, de ¿no? Ernesto Cedillo, efectivamente. Ahora sí ya lo podemos decir. Que llegaron los juniors con su equipo de seguridad, no los querían dejar pasar y hubo un altercado entre la gente de seguridad de YouTube con la gente de seguridad de los hijos del expresidente y se armó zafarrancho. Entonces, no sé por qué siempre nos tiene que pasar en México, mi Reyes. O sea, no lo entiendo. Pero bueno, ya la gente es un poco más civilizada, ¿no? Eso espero. Y bueno, y también hay otros lugares de conciertos nuevos ahí en la capital del país. No me ha tocado ir, pero también tenemos la Arena Ciudad de México, que también es un lugar que pues, se ha estado popularizando últimamente y que también ha tenido muchísimo éxito. No está, digamos, en una colonia muy accesible, ¿no? Pero hay muy buena vigilancia y eso hace que pues no haya pues, muchos percances, ¿no? Ok. También, si hombre no me falla, has asistido al Pepsi Center. Al Pepsi Center, ¿Y qué tal? efectivamente, muy bien. Es un lugar muy pequeño, pero está muy bien. ¿Está Madonna? Y además es un lugar icónico. A Blondie. A Blondie. Blondie. Sí, ahí vi a doña Deborah Harry en un concierto que estuvo sensacional. Y bueno, pues es un concierto padre, porque es más para fans, ¿no? Porque es un lugar, pues sí, bastante pequeño que le caben alrededor de... Depende del tamaño que lo hagan, pero ya todo lleno son como 7,000 personas. Ok. Nada despreciable tampoco. Ah, no, por supuesto que no. En Morelia difícilmente contaríamos 7,000 personas. En Morelia difícilmente, efectivamente. Y bueno, pues hay otras ciudades importantes en esto de los espectáculos. Estamos hablando, por ejemplo, de Monterrey, que últimamente ha estado teniendo mucho auge y muchos de los conciertos de artistas muy famosos, como por ejemplo Bad Bunny, ¿no? Lo hicieron ahí en el estadio BBVA de Monterrey y pues este cuate lo atascó, ¿no? También ha estado gente como Coldplay, que también ha tenido muchísimo éxito y pues es uno de los lugares importantes, además obviamente de la Arena Monterrey, ¿no? Ok. Y bueno, de ahí ya empieza a desarrollarse en todo el país también a estas adaptaciones de ciertos estadios, ¿no? Sí, estamos hablando de otra ciudad importante, estamos hablando de Guadalajara, que ahí se están utilizando el Estadio 3 de Marzo, que se encuentra ahí en Zapopan y que también pues es un lugar importante para conciertos. No se utiliza mucho porque es un lugar muy grande y que solamente bandas que tienen un gran arrastre como Maná pues llenan el estadio, llenan ahí el estadio 3 de marzo y pues la gira la van a terminar en próximos meses, ahí su gira internacional de México lindo y querido, ¿no? Pues déjame y te digo, porque ya estamos sobre el tiempo, una anécdota que me contaron que ahora Luis Miguel estuvo en el Estadio Jalisco y que llegó una de mis amigas con su familia a estacionarse ahí y las gentes te rentan, las personas te rentan su coche, pues que ya ella llegó, metió su carro, le dijeron, ¿cuánto te dan? 8,000 pesos. ¡Wow! Por el concierto, amigo. Wow. Vámonos para atrás, vámonos a seguir buscando. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ni en la esfera te cuesta eso el estacionamiento. Y bueno, y el otro lugar icónico es el Auditorio Telmex, que es el que más se utiliza en Guadalajara. Y déjame decirte que a mí me gusta más el Auditorio Telmex que el Auditorio Nacional, ¿no? Tiene una mejor acústica, tiene una mejor visibilidad. Y además, el Auditorio Telmex en Guadalajara sí lo ves todo de frente, y el Auditorio Nacional como que está así como que de ladito, como que está medio raro. Y hay lugares donde tienes una visibilidad parcial del escenario y en cambio en el Auditorio Telmex lo ves todo de frente, amigo. Ok. Sí, el Auditorio Telmex la verdad es muy, muy cómodo.
hasta para ir a comprar chelas. Efectivamente. Y bueno, como dices tú, ya para cerrar esta emisión sobre la industria de los espectáculos en México, y que ahora definitivamente es un verdadero problema comprar boletos. Antes era bien bonito porque tú ibas a tu módulo de Ticketmaster, en el caso de Morelia, ibas a Mixup, comprabas tu boleto, lo tenías de manera física y no tenías bronca. Y ahora resulta que te tienes que meter, hacer una fila virtual, y a veces te tienen que dar un código de fan, o tienes que hacer no sé qué, te la pasas 3 o 4 horas tratando de comprar tus boletos, te pones de acuerdo con amigos y estás conectado con diferentes gentes en 5 máquinas para que al final, después de la hora en que empezaron a venderse los boletos, te digan, te quedaste a 1000 de poder comprar uno. Casi. O sea, ¿de qué se trata? Pero bueno, mi Rulas, fue un recorrido breve, muy rápido, pero muy sustancioso sobre la industria de los conciertos en México, que definitivamente, pues para mucha gente como un servidor, es un verdadero agasajo poder disfrutar de tus artistas favoritos en vivo. Sí, además, señor, pues si usted tiene pensado viajar, ya Alex Guizar nos ha dicho cuáles son los mejores lugares o los que recomienda para estar viendo a su artista favorito de acuerdo a cada uno de los lugares que nos has indicado. Efectivamente, mi buen Rulas. Y bueno, pues mi Rulas, muchas gracias por haber estado en esta emisión. Gracias a ti, mi hermano. Y ustedes, gracias también por estar en sintonía con nosotros. En los comentarios díganos qué piensan sobre la industria de los espectáculos, de los conciertos, a cuáles han ido, cuáles les gustan, y en la esfera, pues a qué le darían prioridad, al artista o a la pantalla. Pásenla bien, seguimos en comunicación aquí en Carisma TV. Recuerden, porque la vida y el show tienen que seguir. Sí, tienen que seguir. No escuchen a Maná. Bye.